el contenido que hay que ver es demasiado amplio para el poco tiempo que tenemos. Entonces, trataré de abarcar los temas lo más rápido que se pueda, obviamente siempre tratando de profundizar en los que se consideran más importantes. Y igual si ustedes tienen alguna duda, comentario, sugerencia, pregunta, ahí sí que no duden en ¿cómo se llama? En preguntar. Y tal vez ahí, Mario, tal vez me apoyas con eso, ya que cuando comparto pantalla, estoy en la presentación, no puedo ver quiénes están levantando la mano o quiénes solicitan la palabra. Claro, Lick, con mucho gusto, no te preocupes. Muchas gracias. Entonces, si quieres, empezamos con un breve repaso de la semana pasada, solo para tratar de refrescar. Entonces, vamos a preguntar aquí de la lista de estudiantes. A preguntarle al azar al número 25, Pablo Andrés Estrada Ramírez. A ver si está conectado. Y si está conectado, si me puede ampliar quiénes son las entidades, cuál es la entidad que promulga las reglas del juego del fútbol asociación o fútbol campo o fútbol 11, como le denominan. Lick, no ha llegado Pablo Estrada. ¿No? Pero tenemos ahí a Carlos Mérida también. Doy Carlos Mérida. Sí, conectado. ¿Qué pasó, Lick, Pablo? Son las reglas de IFAB, Lick. Ahí está, muchísimas gracias. Vamos a ver acá. ¿Cuántos puntos saqué? 10. 15. Me llega. Sí, vamos a ver. Aquí tratando de refrescar también con André Bernardo. Vamos a hacerle una pregunta. Sí, Lick. Solo para tener aquí presente. De la estructura del fútbol, ¿usted nos podría refrescar cuáles son las 3 primeras entidades? Así que de arriba hacia abajo. Bueno, la que tiene la mayor jerarquía es la FIFA, ¿va, licenciado? Y en nuestra área tenemos a lo que es la CONCACAF y obviamente el ente rector nacional, que es la FEDEFUT. Serían como las principales. Exactamente, muchas gracias. A Oliver, después abajo de la federación, ¿a quiénes podemos encontrar? ¿Qué entidades o personas? Oliver se desconectó. Oliver Paredes le dio miedo. Se asustó. Entonces vamos a preguntarle. Pero está Chiri también de futsal. Al profe Chiri. ¿Qué tal, profe? Profe. Yo creo que solo se conectó y se fue por ahí. Vamos a ver, preguntarle a alguien. A Luis Antonio. Luis Antonio, ¿estás por ahí? Yo creo que todos se asustaron. Entonces, alguien así pregunta. Te saluda Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Serían las ligas, no? Abajo de la federación. Sí y no. ¿Qué otra entidad? Sí estaba en las ligas, pero menciona otro. Aparte de las ligas. Aparte de las ligas. Buenas noches. Asociaciones departamentales. ¿Cómo? Asociaciones departamentales. Sí. Exactamente. Están las ligas, las asociaciones deportivas departamentales de fútbol
¿Qué otra entidad o quiénes más están debajo de la federación, por decirlo así, jerárquicamente? Los clubes. Los clubes, Exactamente, sí. los clubes. Y en el último peldaño hasta abajo, ¿a quiénes podemos encontrar? A los oficiales, Los Lick. jugadores, ¿no? Exactamente, oficiales. Entonces, eso nos lleva a la siguiente como que pregunta. Dentro de los oficiales, ¿a quiénes podemos catalogar? ¿Qué personas pueden ser consideradas como oficiales? Los directivos. Directivos, así es. ¿Quiénes más? Agentes. Representantes de jugadores, entrenadores. No, No. sí están en ese mismo peldaño, pero no son como los oficiales. Por aquí les dejo ahí sí que vemos nuevamente la pirámide. Por oficiales. ¿Entran árbitros también, Lick? ¿Árbitros? Exactamente. Asistentes. Ahí faltan los entrenadores también. En oficiales. Exacto, porque dentro de los oficiales, por decirlo así, están los entrenadores, los asistentes, los médicos, obviamente de los clubes o federaciones, el árbitro asistente, todos los directivos o miembros de cualquier órgano de la federación, de algún club o de alguna liga. A las únicas 3, por decirlo así, personas que no se pueden catalogar como oficiales porque se les da una denominación distinta son los jugadores. Tanto, obviamente, aquí les hago la misma aclaración de la vez pasada. Cuando me refiero a jugadores, abarca tanto hombres como mujeres. Igual cuando se habla de personas individuales, se debe entender que según su contexto, abarcando a hombres y a mujeres. También están los agentes de fútbol, que son también los denominados intermediarios o representantes, y los agentes organizadores de fútbol, que son todas aquellas personas que tienen una licencia FIFA para organizar torneos o partidos internacionales. Obviamente, por decirlo así, de carácter amistoso. Bueno, luego de ese pequeño repaso de la semana pasada, vamos a seguir avanzando. Esta estructura siempre se la voy a poner en el curso del día de hoy y en el de la semana siguiente. ¿Por qué? Porque este es como que algo que yo quiero que se les quede, por decirlo así, por el resto de sus vidas, que ustedes tengan en mente cómo es la estructura del fútbol y por qué muchas cosas suceden, por qué tantas cosas le afectan a las personas que están hasta abajo, a los clubes, a las ligas, a las federaciones, a la misma federación, porque todo viene desde ahí, sí que desde la cúspide, que es la FIFA, y la CONCACAF, dependiendo en qué continente estemos. Entonces, igual, en este aspecto que es el tema de hoy, va a ser los estatutos de la Federación de Fútbol Nacional de Guatemala. Quise dejar de esta imagen, que son las entidades con las cuales tiene relación la federación a nivel nacional, que son la CDAG, Comité Olímpico Guatemalteco, y la Agencia Nacional Antidopaje. Igual, a nivel internacional, como le repito, y se los mencioné la semana pasada, acá ya no pongo el logo de la federación porque acá, dependiendo el grado, por decirlo así, jerárquico en la cual nos encontremos, así va a ser la relación. Porque, por ejemplo, la Federación de Fútbol de Guatemala puede tener relación con el Comité Olímpico Internacional al momento de llevar a cabo un torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, un propio jugador puede estar involucrado con el TAS, que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo. También ahí sí que los entrenadores, los médicos de los clubes o los mismos jugadores pueden estar relacionados con la Agencia Mundial Antidopaje en procesos ahí sí que de dopaje. Entonces, estas 3 imágenes o diapositivas siempre se las voy a poner para que ustedes tengan en mente y no solo se enfoquen o piensen de que el fútbol es, por ejemplo, acá en Guatemala, que el fútbol solo es una liga, es
son 11, por decirlo así, 11 jugadores, sino que va mucho más allá. Entonces, ya para entrar de lleno al tema de hoy, vamos a hablar de unos antecedentes de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Vamos a dar como que 3 años, por decirlo así. El primero es el año 1919, que es el año de la fundación de Guatemala. Eso quiere decir que la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala tiene más de 100 años de existencia. Ya es una de las federaciones más antiguas de Guatemala. Luego, en el año 1946, se dio la afiliación por parte de la Federación de Fútbol a la FIFA. Y posteriormente, en el año 1961, es que se afilia la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala a la CONCACAF, que es como que la confederación regional. Algo que no logré conseguir fue el año de afiliación a la UNCAF, que tengo entendido fue mucho antes que la CONCACAF, pero no sé el año exacto. Hice una investigación, pero no logré obtener ese dato. Entonces, esas son como que las 3 fechas importantes en relación a la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Luego podemos mencionar que la FEDEFUT está afiliada o es miembro de 3 organizaciones internacionales del fútbol. A nivel centroamericano, por decirlo así, está la UNCAF, que es la Unión Centroamericana de Fútbol, que acá están afiliadas las federaciones únicamente de Centroamérica: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. A nivel ya como que regional de confederación o subcontinente, por decirlo así, ya está la CONCACAF, que aquí están afiliados o son miembros todas las asociaciones o federaciones de Centroamérica, Norteamérica y del Caribe. ¿Y alguien se recuerda cuántas asociaciones o federaciones miembros tiene la CONCACAF? Les pregunto, ¿quién se recuerda? Puntos 5. extras. 5. No, a CONCACAF. 68, Nick, no. Son 41, ¿no? 42, 41. 41, 52. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién tiene la razón? 41. No son 48, 48 son. Ahí tienen las presentaciones. Si quieren, ahí es que se pueden apoyar ahí en las presentaciones. Son 41. 41. Exactamente. 41, profe. Así es, 41 asociaciones o federaciones están representadas en la CONCACAF. Y luego a nivel mundial ya encontramos ahí sí que la FIFA, que es ahí sí que como que el máximo ente regulador o controlador del fútbol. ¿Y quién se recuerda cuántas federaciones afiliadas o cuántos miembros tiene la FIFA? 211. 211, exactamente. ¿Y cuántas confederaciones están reconocidas por la FIFA? 6. 6. Exactamente, son 6 confederaciones plenamente reconocidas por la FIFA. Luego de esas como que pequeños detalles y antecedentes, pasamos a lo siguiente. La Federación de Fútbol Nacional de Guatemala, o FEDEFUT, tiene, y como cualquier entidad de cualquier materia, sea deportiva o legal, tiene siempre sus fundamentos legales, por decirlo así, y valga la redundancia. Entonces, a nivel nacional, que es lo que nos interesa en este momento, podemos ver que tiene rango de constitucionalidad. ¿Qué significa esto? Que el deporte como tal, así el deporte general, no importando qué disciplina deportiva sea, está reconocido en la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 92. Pero si ustedes se dan cuenta, el artículo 92 dice: se reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos rectores, que son la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
y el Comité Olímpico Guatemalteco. ¿Por qué creen que aquí no se menciona, o cuál sería su respuesta lógica o la que ustedes consideren correcta? ¿Por qué no se mencionan acá a las federaciones, sino que solamente se mencionan a dos entidades, que es CDAG y el COG? ¿Quién me puede dar una respuesta, no importando cuál sea, pero quién nos pueda ayudar en este aspecto? ¿Qué creen ustedes? Lic, porque, perdón, les Las saludo a Carlos María. federaciones están abajo, ¿no? Porque según mi criterio es porque la federación, las CDAG y el COG están compuestos por 46, si no estoy mal, 43 asociaciones o federaciones deportivas, que son los diferentes deportes como el fútbol, básquet, soft, tenis, natación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si no estoy mal. Exactamente, así es. Como bien lo dijo ahí el compañero, acá no se menciona en la Constitución no se menciona ninguna federación. ¿Por qué? Porque en estas dos entidades y específicamente en la CDAG, como su nombre lo dice, es la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Es como, por decirlo así, la CONCACAF. En CDAG se aglutinan o están como que afiliadas, por decirlo así, todas las federaciones u asociaciones de las disciplinas deportivas. Entonces, por eso es que no se menciona a ninguna federación, sino que es hasta por decirlo así, en otra ley ya específica, que es la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, específicamente en su artículo 98, acá se menciona allá las federaciones deportivas nacionales, pero igual no se menciona a una disciplina en específico, sino que dice que menciona así en forma general. Este artículo 98 establece que las federaciones deportivas nacionales son la máxima autoridad de su deporte en el sector federado y estarán constituidas por la agrupación de las asociaciones deportivas departamentales del mismo deporte, las ligas, los clubes, los equipos o deportistas individuales. Entonces, acá si ustedes se van dando cuenta, ya empiezan a ver como a entender el porqué otro ejemplo de la jerarquía. A nivel nacional, los entes supremos, por decirlo así, los que están en la pirámide sería CDAG, el COG, luego estarían las federaciones y abajo de ellas estarían ya las asociaciones deportivas departamentales, ligas, clubes y deportistas individuales. Este sería como que el segundo fundamento legal importante de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Y no solo de la Federación de Fútbol, sino que cualquier disciplina deportiva federada. Porque acá estamos hablando únicamente del deporte federado, eminentemente. Luego ya entramos de lleno, por decirlo así, a hablar de los estatutos de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Acá vamos a ver 4 principios rectores o principales en los cuales se debe basar el funcionamiento, la organización, el comportamiento, las actividades, no solo de la federación, sino que de sus miembros. O sea, háblese de ligas, de asociaciones deportivas departamentales, háblese de los clubes de Liga Nacional, los clubes afiliados a las ligas, los oficiales, jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos principios son 4. Acá vamos a mencionar que solo 4. Hay uno más, pero ese no tiene como que mayor relevancia. Obviamente es importante, pero no es como que para efectos del curso no es como que muy importante. El primer principio es la prevalencia. Este principio establece que en caso de contradicción entre los estatutos internacionales y los estatutos nacionales, prevalecerán siempre los estatutos o reglamentos, disposiciones, directrices o decisiones, ya sea de la FIFA o la CONCACAF. ¿Qué significa esto? Si nosotros, por ejemplo, en determinado caso, hubiera una contradicción en lo que dicen los estatutos de la federación
Y en los estatutos de FIFA siempre van a prevalecer los estatutos de FIFA o bien los de CONCACAF. Y ahí vemos otro ejemplo de la jerarquía, que al final lo que va a prevalecer van a ser todos los estatutos o reglamentos, disposiciones de los órganos que están jerárquicamente arriba de la federación. En este caso sería la FIFA y la CONCACAF. Otro principio es la de interpretación extensiva. ¿Qué significa esto? Establece que sobre cualquier interpretación estatutaria y reglamentaria se deberá entender siempre conforme a los principios promovidos por FIFA con CONCACAF en armonía de estándares y regulaciones internacionales. Esto es un principio que va muy de la mano con el anterior, que es ahí sí que al momento de que nosotros queramos interpretar algún artículo o una norma, no importando cuál sea, si los propios estatutos, los estatutos de alguna liga, el reglamento de competencia de alguna liga, las sanciones disciplinarias de alguna liga o de algún club, siempre si hubiera contradicción o si fuera ambiguo o no fuera claro, siempre tenemos que tomarnos o basarnos en los principios que promueve FIFA y CONCACAF. ¿Alguna pregunta, duda, consulta hasta dónde vamos? Yo tengo una pregunta. Sí. Sí. Pablo. Sí. Perdón, pero para que pregunte el otro compañero. Ajá. Buena, Lick. Yo aquí con una pregunta. Daniel Maldonado te Sí. saluda. Que ¿cómo quedó la cosa? Porque si no mal recuerdo, el problema con la CAG y la FIFA era porque la CAG era encima de la federación y ellos no querían que la Federación de Fútbol estuviera por arraigada, digamos, a la CAG. ¿Cómo está ese asunto? Te explico. Básicamente estos dos principios son o surgieron a raíz de esa reforma que sufrió la ley nacional para el desarrollo de la cultura física y el deporte. Se lo voy a decir así resumido, ¿qué fue lo que sucedió? Como ustedes se recuerdan, en la semana pasada vimos uno de los principios u obligaciones que tienen las federaciones nacionales respecto a la FIFA, que es la no injerencia de terceros o la independencia en sus decisiones. Entonces, ¿qué establecía? Antes la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte establecía que las elecciones uno de los temas fue las elecciones del Comité Ejecutivo de la FEDEFUT. Anteriormente, las elecciones las llevaba a cabo el Tribunal Electoral del Deporte Federado, que es como que un órgano independiente a nivel nacional, que se encargaba, o incluso en algunos casos, de algunas federaciones, se encarga de llevar a cabo las elecciones de esos comités ejecutivos. Entonces, como en ese caso había como que una contradicción en lo que promulgaba FIFA en sus estatutos con lo que establecía la ley y los estatutos anteriores de la FEDEFUT, ahí había una contradicción. Entonces, ¿qué sucedió? Se tuvieron que llevar a cabo como que una reforma al artículo, regreso a este artículo 98, yo no se lo copié completo porque es bastante extenso, pero se tuvo que reformar este artículo con el fin de que cuando hubiera una contradicción, ahí sí que avanzamos a los principios, cuando hubiera una contradicción entre los estatutos de la federación y los de FIFA, iban a prevalecer los de FIFA. Entonces, se modificó la ley. Posteriormente, conforme a esa ley, se modificaron los estatutos de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Y estos 4 principios son consecuencia de esa reforma, de ese como que acontecimiento que sucedió en el 2018. Entonces, así que resumida cuenta, así fue como que ese acontecimiento y qué fue lo que sucedió en ese año. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Te quedó claro? Gracias, Lick. Sí. Una duda nada más. Y yo sé que tal vez no está en contexto a lo que estamos de los estatutos de FIFA, pero solo por curiosidad,
ahorita, por ejemplo, cuando una federación es sancionada, háblese en deporte general como lo que le pasó a Rusia, ¿por qué es que la carta magna en el COF puede permitir participar en mundiales a los equipos que están sancionados? Solo es pregunta o duda. Mira, te podría explicar por lo que he leído o he visto en las noticias el caso de Rusia, que es el caso de la RUSADA, que fue la Agencia Nacional Antidopaje de Rusia. Lo que sucedió en Rusia fue que esta agencia, a través de, con apoyo del gobierno central, por decirlo así, del gobierno de Rusia, crearon toda una como que estrategia, una trama de dopaje. Entonces, este caso, cuando fue descubierto, hay un documental, si no estoy mal, está en Netflix. Ahorita no me recuerdo exactamente el nombre, pero es un documental que narra detalle a detalle todo este tema de la rusada de Rusia. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? La Agencia Mundial Antidopaje, cuando se percató de todo ese como que entramado de dopaje que estaba en la cual está involucrada tanto el gobierno de Rusia como la Agencia Nacional de Antidopaje de Rusia, sancionó, si no estoy mal, fue al Comité Olímpico de Rusia y específicamente a aquellas federaciones o a aquellas disciplinas deportivas, obviamente a los deportistas que estuvieron involucrados. Entonces, sancionó. Posteriormente, apelaron ante el TAS y, si no estoy mal, el TAS lo que dictaminó es que se iba a permitir la participación de ciertos deportes de Rusia, obviamente ciertas disciplinas deportivas, no bajo ¿cómo se llama? El nombre de Rusia, del país como tal, sino que iban a estar como que representadas conforme el Comité Olímpico de Rusia. Entonces, si ustedes se dieron cuenta en las Olimpiadas de este año, incluso cuando algún atleta o equipo de Rusia quedaba campeón, no sonaba el himno de Rusia, sino que sonaba una canción o una melodía de Rusia, porque dentro de las sanciones que se dictaminaron estaban esa prohibición y que tampoco podían estar representados bajo la bandera de Rusia. El otro ejemplo claro fue el último mundial de futsal. Si ustedes se dieron cuenta, Rusia no iba con el escudo de la federación, sino que iba con el escudo del Comité Olímpico de Rusia. Entonces, creo que me extendí un poco, pero a modo de ejemplo, pues es algo como que muy similar, por decirlo así. Gracias, Lick, gracias. Solo era mi duda ahí, ¿por qué era? ¿Y quién lo resolvía? Pero ya quedó claro que era en esta instancia, como TAS. le digo, en materia de deporte, la última instancia es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es el TAS o CAS, que está en Suiza. Por eso es siempre tenerlo en mente en todos los aspectos del fútbol y obviamente de los deportes en general. Gracias, Lick, muy amable. Entonces, Profe, el documental, por si le sirve, el nombre es Ícaro. Ícaro, exactamente, muy bueno para los que lo quieran ver. Ahí sí que por cultura general del deporte es muy bueno y ahí dan detalle de todo entonces ahí sí que esa trama compleja del dopaje. Otro tema, ahí sí que perdón que me salga un poco, hay otro documental que es el de Lance Armstrong, también donde él narra ahí sí que su vida diaria cuando se dopaba en los Tours de France. Es otro documental muy bueno, siempre relacionado al deporte. Bueno, seguimos avanzando. Otro de los principios que es relacionado a los anteriores y a la ley es el de la aplicabilidad. ¿Qué establece este principio? Establece que la FEDEFUT se rige por la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, sus reglamentos, estatutos, los reglamentos de la Federación, disposiciones y decisiones de los órganos de la FIFA, decisiones del TAD, aquí vemos el TAD, que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo con sede en Lausana, Suiza, y los estatutos de la FEDEFUT. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a raíz de esa modificación de la ley, se modificaron los estatutos. ¿Por qué? Porque lo que promulga FIFA es que todos los estatutos de todas las federaciones, confederaciones y jerárquicamente abajo de ella estén en armonía, que sea como que a nivel mundial, tanto las reglas del juego sean como que universales, uniformes. Las normativas
las reglamentaciones de cada federación estén como que lo más sincronizados, por decirlo así, entre una y otras, a modo de que sean aplicables a nivel como que mundial y que no hayan tantos conflictos en federaciones o confederaciones. Por último, establece el principio de la validez, que establece que los estatutos de FEDEFUT son los conocidos y aprobados en su integridad por la FIFA y la CONCACAF. Entonces, básicamente estos cuatro principios son como que consecuencia de la reforma de la ley y consecuentemente de los estatutos de la federación, que fue en el año 2018. ¿Alguna duda, pregunta o consulta? ¿Hasta dónde vamos? No. Entonces, seguimos. Luego vemos los objetivos de la FEDEFUT. Si ustedes se dan cuenta o logran hacer como que una comparación tanto con los de FIFA o los de la CONCACAF o incluso con los de otra federación, van a ser casi exactamente iguales. Obviamente pueden variar en relación a redacción, pero tienen como que el mismo fin, el espíritu es básicamente el mismo. Dentro de los principios de la FEDEFUT podemos mencionar que está la de mejorar, promover, reglamentar, masificar, desarrollar, fiscalizar y supervisar el fútbol en todo el país. Acá no importando si es futsal, si es fútbol playa o si es fútbol 11, por decirlo así, y no importa si es femenino o masculino. Aquí que es, por decirlo así, parejo. Otro de los objetivos es promover la integridad, la ética y la deportividad a fin de impedir ciertos métodos o prácticas como la corrupción, el dopaje o amaño de partidos. Este principio se recuerda que lo vimos también en los de FIFA, solo que en los estatutos de FIFA al amaño de partidos se les denomina con otro nombre. ¿Alguien se recuerda cómo se le denomina al amaño de partidos? Dos puntos extras al que lo diga. ¿No? 5, 4, 3, 2, ¿Me repetí 1. la pregunta, Liz? Disculpe. Al amaño de partidos, ¿cómo se le denomina también, específicamente en los estatutos de FIFA? ¿No será manipulación, Lick? Exactamente, manipulación de partidos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en todos los estatutos, los objetivos, por decirlo así, de la federación o de cualquier otra entidad van a ser siempre en concordancia con los de FIFA. Pueden variar ciertas palabras, pero al final el fin o su espíritu va a ser siempre el mismo. Otro de los objetivos es controlar y supervisar el fútbol asociación. Acá se le denomina como fútbol asociación el futsal y el fútbol playa. Entonces les pregunto, a nivel nacional, obviamente acá vemos que la federación es la que controla y supervisa el fútbol en todas sus modalidades y ramas. Les pregunto, a nivel de Centroamérica y Norteamérica, ¿quién es el que controla o supervisa el fútbol? Sería CONCACAF. CONCACAF. Exactamente, la CONCACAF. ¿Y en Sudamérica? CONMEBOL. Exactamente, la CONMEBOL. ¿Y a nivel mundial? FIFA. Exactamente, la FIFA. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos los órganos rectores, ya sea a nivel mundial, regional o nacional, tienen como que las mismas obligaciones, los mismos derechos, los mismos fines, solo que se van replicando en forma descendente. Por otro lado, podemos mencionar el objetivo de la FEDEFUT de respetar los estatutos, reglamentos, directrices y decisiones tanto de la FIFA, de la CONCACAF, UNCAF y de la federación propia, así como las reglas de juego y garantizar que también sean respetadas por sus miembros y afiliados. Ya, ahí sí que, perdón por la redundancia, pero acá vemos nuevamente como que esa obligación de la federación y de sus miembros de, obviamente, siempre respetar
y acatar las decisiones de FIFA, CONCACAF y UNCAF, que son como que los órganos superiores a la federación. ¿Alguna duda, preguntas, dónde vamos? No, entonces seguimos. Como ustedes logran ver, la Federación de Fútbol Nacional de Guatemala es neutral, al igual que la CONCACAF, al igual que la FIFA, en asuntos políticos y religiosos. También está prohibida la discriminación de cualquier tipo en contra de un país determinado, en contra de cualquier individuo, ya sea hombre o mujer, por cuestiones de raza, color de piel, origen étnico, sexo, discapacidad, lengua, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre puede ser sancionado conforme al código disciplinario o el código ético de la federación. Obviamente esto es a nivel también, ahí sí que la semana pasada di como que el ejemplo claro del caso de la Federación de México, ¿eh? Que todos saben que es sancionada casi que como que todos los años, por decirlo así, por la FIFA, por el comportamiento no solo no de los jugadores como tal, sino que, o de los entrenadores, sino que de los aficionados. Pero obviamente siempre el responsable, por decirlo así, es como que los clubes o las federaciones o los jugadores, depende del caso específico. También dentro de los estatutos de la FEDEFUT encontramos a los jugadores. Esto vamos a tratar de empezarlo a ver este día y ya con todo, por decirlo así, la siguiente semana. Vamos a tratar de ver el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores específicamente de la FIFA y, si nos da un poco de tiempo, de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Luego, las reglas del juego. Los estatutos de la Federación de Fútbol establecen las reglas del juego, que todos las conocen, que son las reglas del juego del fútbol asociación, de futsal y fútbol playa. También podemos encontrar la conducta de los oficiales, dentro de los cuales podemos establecer que todos los oficiales deben observar en todo momento los estatutos, reglamentos, directrices, decisiones, el código de ética, no solo de la Federación de Fútbol, sino que el código de ética de la FIFA, el código de ética de la CONCACAF y el código de ética de la UNCAF. ¿Por qué? Porque deben de acatar no solo los códigos de una federación o una confederación, por el simple hecho de que algún equipo o algún jugador, no importando la nacionalidad o el club o la federación a la que pertenezca, en determinados torneos o competiciones internacionales, así se van a aplicar los códigos o los reglamentos, por decirlo así, a modo de ejemplo. A nivel nacional, obviamente, se aplicarían los reglamentos. Hablemos específicamente de la Liga Primera División. Entonces, la Liga Primera División, como ustedes saben, tienen sus estatutos, tiene su reglamento de competencia y tienen su reglamento disciplinario. Entonces, cuando son torneos o partidos organizados por esa liga, se aplica la reglamentación de ella, de esa misma liga. Si en caso hubiera como una ausencia o hubiera una contradicción o algún aspecto no estuviera normado, se aplica la normativa de la Federación de Fútbol de Guatemala. Vamos a esperar que se ponga en mute ahí el micrófono. Ahí está, muchas gracias. Entonces, dependiendo del torneo o dependiendo en dónde nos desempeñemos, así se van a tener que aplicar las decisiones o la reglamentación de determinada entidad deportiva, o así tenemos que estar acordes las conductas de los oficiales, en este caso como entrenadores, tenemos que acatar no solo como que los estatutos de la federación, sino que, por ejemplo, cuando van a dirigir afuera, ya sea un torneo internacional, por ejemplo, Liga de Campeones de CONCACAF, ahí tenemos que acatar, observar, o tenemos que tener nuestra conducta conforme a la reglamentación de CONCACAF, o cuando son partidos eliminatorios al Mundial, o por torneos, un Mundial de, por ejemplo, el Mundial de Futsal, ahí acatamos, observamos, y debemos de respetar la normativa de la FIFA, porque es como que la entidad organizadora de esos torneos. Posteriormente, ya empezamos a ver un poco de la estructura o quienes conforman a la federación. En los estatutos
por decirlo así, en el papel está establecido que son 43 miembros. 43 miembros, no sé si alguien sabía la cantidad de miembros que conforman la federación. Dentro de esos 43 miembros podemos establecer los 12 clubes que están en la Liga Nacional de Fútbol de la República de Guatemala. Estos 12 clubes pueden ir variando conforme cada temporada. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, cada temporada, bueno, cada finalización de cada temporada hay descensos y ascensos. Entonces, en la Liga Nacional descienden los últimos 2 y ascienden los primeros 2, o ahí sí que los 2 de Liga Primera División. Entonces, esto año con año va a ir cambiando en relación a los miembros de la Federación de Fútbol de Guatemala. Luego podemos mencionar otros miembros de la Federación: la Liga de Fútbol Primera División de no aficionados, la Liga de Fútbol Segunda División de no aficionados, también está la Liga de Fútbol Tercera División de no aficionados, la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Guatemala, la Liga Nacional de Futsal de Guatemala, también está la Liga Nacional de Fútbol Playa de Guatemala. Acá, si ustedes se dan cuenta, no son los clubes como tal los miembros de la federación, sino que ya son las ligas como tal, sino que ya son la propia, ahí sí que la liga como entidad deportiva es la que es miembro de la federación, no son los clubes, sino que acá los clubes son los que están afiliados a dichas ligas, o son miembros de estas ligas, por decirlo así. También otros miembros de la federación están las 22 asociaciones deportivas departamentales de fútbol. Acá son 22 porque por cuestión de, que todos sabemos, hay 22 departamentos, entonces en cada departamento de la República hay una asociación deportiva departamental de fútbol. Cada asociación deportiva departamental de fútbol, a su vez, están afiliadas, por decirlo así, las asociaciones deportivas municipales de fútbol. Que son, ese dato exactamente no lo tengo a la mano, pero son más de 100 aproximadamente. Luego, como miembros de la Federación de Fútbol, encontramos a la Asociación de Entrenadores, a la Asociación de Árbitros y a la Asociación de Futbolistas de Guatemala. Solo que, como les decía al inicio, en papel están reconocidas 43, pero en la realidad, por decirlo así, están funcionando, están organizando, están participando únicamente los 12 clubes de Liga Nacional, las 6 ligas y las 22 asociaciones deportivas departamentales de fútbol. La Asociación de Entrenadores, de Árbitros y la Asociación de Futbolistas de Guatemala actualmente no tienen, por decirlo así, ninguna participación dentro de la federación. Posteriormente acá vemos, así que resumidamente, cuántos clubes están afiliados a cada liga. En la Liga de Fútbol Primera División están afiliados 20 clubes, a la Segunda División son 40 clubes, Tercera División 104 clubes, Liga Nacional de Fútbol Femenino son 29 clubes. Iniciaron, si no estoy mal, tal vez si hay alguna, yo creo que hay creo que está Berta Méndez, entrenadora de Cobaneras, tal vez nos puede confirmar este dato de los 21 clubes. No sé si está por acá Berta. O algún otro entrenador que, valga la redundancia, entrene a algún equipo femenino de la Liga Femenina. ¿Y las profes? Sí, Solo sí, son 21. 29, ¿verdad? Ajá, 21 clubes. No, de la Liga Femenina. Ajá, 29 clubes. Creo que no logro escuchar muy bien si dice 21 o 29. Pero iniciaron... 29. 29, ¿verdad? Que su... 28 participaron. Pero uno salió... ¿Te salió Aurora?
Patulul, si no estoy mal, o algún otro por ahí. Y ya iniciando el torneo se salió otro club, entonces quedaron 29. 29 son los que están participando ahorita, en un grupo A y un grupo B, como les denominan ellos. Luego en la liga de futsal hay 21 clubes. Entonces, para los entrenadores de futsal, ¿nos podrían confirmar este dato, por favor? El profe Chiri. Confirmado, Lick, Pablo. Confirmado, que son 10 de Liga Nacional, por decirlo así, categoría clubes. mayor, y 11 de ascenso. Sí, 11 de ascenso y 10 en la mayor. Lick, buenas noches. Dwight te saluda. ¿Qué tal? 12. Bien, Lick. Mira, una consulta como duda y curiosidad. Vos decís de los 43 representantes de la asamblea, sería, ¿verdad? La asamblea Exactamente. del fútbol, que es la máxima autoridad de la federación. Exactamente. Ahora bien, ¿cuántos son los representantes de cada una de las ligas? Solo para tener ahí el dato, ¿verdad? Porque obviamente en la asamblea no están los 20 de la primera, los 40 de la segunda y así, ¿verdad? No, exactamente no es así. Te explico a grandes rasgos. Cada club de Liga Nacional en la asamblea tiene el derecho a participar con voz y voto con 2 representantes. Entonces, serían como que, por decirlo así, 24 delegados de los clubes de Liga Nacional. De la primera división son, ahorita este dato, si no estoy mal, son 6, pero ahorita te lo confirmo. Ahorita les confirmo ese dato. Aquí lo tengo. Igual, esto yo le voy a pasar, nomás termine la clase, les voy a mandar los estatutos de la federación para que ustedes los tengan a la mano. Y ustedes puedan ahí sí que leerlos a cabalidad. Lick, buenas noches, les saluda Miguel Leonardo. Buenas en noches. eso que hablaba de la Liga Nacional, que tienen 24, pero, o sea, es un delegado suplente, un titular, pero derecho a un voto, ¿verdad? ¿Así No, sería? ahí tienen 2 delegados titulares con voz y voto y tienen derecho a 2 delegados suplentes. Pero solo es que con voz y voto solo tienen 2. Pueden llegar 4, o sea, 2 titulares y 2 suplentes, pero solo tienen voz y voto 2. Ah, perfecto. Muchas gracias. Solo no me abre los estatutos. Que eso de los delegados de la asamblea es un poco, varía, depende la liga. Por ejemplo, de Liga Nacional de Fútbol Playa es un delegado titular y un suplente. De la tercera, no, de futsal, si no estoy mal, son 3. De la liga femenina son 3 titulares igual, y donde varían es en la segunda y en la tercera. Ahorita estoy tratando de conseguir el dato, pero ahorita se los doy en unos segundos. Solo para que quede claro. Acá se los digo. Pero no cuadra la cuenta. Ahorita les digo. La Asamblea General está integrada por 75 delegados. Entonces les explico. Por cada club de Liga Nacional de Fútbol de la República de Guatemala, 2 delegados, o sea, 24 en total. La Liga de Fútbol Primera División son 6 delegados. La Liga de Fútbol Segunda División, 4 delegados. La Liga de Fútbol Tercera División de no aficionados, 3 delegados. Por cada asociación deportiva departamental, un delegado, ahí darían 22. La Liga Nacional de Fútbol Femenino, 3 delegados. La Liga Nacional de Futsala, 3 delegados. Y la Liga Nacional de Fútbol Playa, un delegado. Y las asociaciones de entrenadores, de árbitros y de futbolistas tienen derecho a 3 delegados, pero como les decía, actualmente no participan en la asamblea estas 3 asociaciones, pero en total serían 75 delegados, que eso lo van a ver ahí sí que a cabalidad cuando yo les traslade el estatuto de la federación. Ahí está desglosado el derecho de los delegados que tiene cada miembro de la federación. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Sí, pero por ejemplo las cuentas no cuadran. Estamos hablando de 40 y algo, estamos hablando de 22 Asofut, más los clubes. Entonces no cuadra la cuenta. Yo siento que
que los equipos de fútbol solo tienen de Liga Nacional solo tienen un voto. Siento yo, por eso ahí cuadraría la cuenta. Mire, cada club de Liga Nacional, los clubes de Liga Nacional son 12. Cada club tiene derecho a 2 delegados titulares, o sea, son 24. 12 por 2, 24. Más las 22 asociaciones departamentales, cada asociación deportiva departamental tiene derecho a un delegado titular. Alguien que saque alguna calculadora, por decirlo así, para hacerle... Son 46, ahí llevamos 46 votos. Va. Más 6 delegados de primera división. Es que esos números son miembros de la asamblea, no son miembros de la FEDEFUT los que están sacando allí. Exactamente, yo creo que también es la confusión. Miembros de la federación son 43. Correcto. Son los que les di al inicio. Que no hay que confundir con los delegados de esos mismos miembros en la asamblea, que son cosas como que van de la mano, pero no son lo mismo, por decirlo así. Que eso lo pueden sí, porque ver ahí reparten a la primera, segunda, tercera, esas no son por equipo, sino que por liga que tienen votos. Exactamente, así es. Entonces, bueno, vamos a tratar de seguir con tal de finalizar porque solo nos quedan, ¿qué? 10 minutos o 15. ¿Qué otros aspectos establecen los estatutos de la federación? Establecen los derechos de los miembros, las obligaciones de cada uno de los miembros. También establece la suspensión y expulsión de los miembros, que pueden ser suspendidos o expulsados. La independencia de los miembros en relación a terceros. Aquí no hay que confundir la independencia, por decirlo así, en relación a la federación o en relación a la CONCACAF, sino que un ejemplo claro, por decirlo así, en relación a un partido político, una persona o una entidad que está totalmente fuera del mundo del fútbol, a este tipo de independencia es la que se refiere. También está la subordinación de miembros y afiliados a la FEDEFUT, que es como que otro ejemplo claro de la subordinación de esa jerarquía, de esa pirámide en la cual nos encontramos en el fútbol. Órganos de la FEDEFUT. Esto es puras cuestiones administrativas. Los órganos reconocidos por los estatutos de la FEDEFUT son los siguientes. La asamblea, que esta viene a ser como que la máxima autoridad de la federación, que está compuesta por los 43 miembros, que aparte de sus miembros tienen derecho a 75 delegados. Obviamente, como lo vimos anteriormente, cada quien va a tener una cantidad distinta de delegados en la asamblea. Luego está el comité ejecutivo, que está compuesto por 9 miembros. Están las comisiones permanentes, que actualmente son 7, dentro de las cuales podemos mencionar la de Comisión de Auditoría y Conformidad, Comisión de Finanzas, Comisión del Estatuto del Jugador, la Comisión Médica, por mencionar algunas de ellas. Las comisiones especiales y temporales, como su nombre los dice, son comisiones que se crean por cierto determinado tiempo para temas muy específicos o muy especiales para determinada área o actividad. Luego encontramos como otro órgano en la FEDEFUT, la Secretaría General. Luego están los órganos jurisdiccionales. Estos órganos jurisdiccionales son similares a los de la FIFA, que los vamos a ver más adelante. Solo para decir que adelantarles, está la Comisión de Ética, la Comisión Disciplinaria, la Comisión de Apelación y la Cámara Nacional de Resolución de Disputas. Que esto lo vamos a ver, la Cámara, vamos a tratar de abarcarlo o verlo el siguiente lunes. Luego está la Comisión Electoral. La Comisión Electoral es la encargada de llevar a cabo todos los procesos electorales de todos los órganos, ya sea de la federación, dependiendo del caso, específicamente el Comité Ejecutivo, así como llevar a cabo los procesos eleccionarios de todos los órganos de los miembros.
comités ejecutivos de Liga Nacional, de Liga Primera División, de Segunda División, Tercera División, de Fútbol Playa, Liga Nacional de Fútbol Sala, Liga Nacional de Fútbol Femenino y de las 22 asociaciones deportivas departamentales. Y por último encontramos como órgano de la FEFUT, que es el órgano de concesión de licencias a los clubes. Este es un órgano relativamente como que innovador y nuevo, tal vez algunos están más familiarizados con él, que es el órgano que se encarga de extenderle las licencias a los clubes para participar en determinadas competencias, que vamos a ver a continuación. Jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? ¿O qué establecen los estatutos en relación a este aspecto? Establece que la FEDEFUT, sus miembros y afiliados no remitirán un conflicto a tribunales ordinarios. Acá, dígase juzgados de paz, juzgados de instancia, tribunales de sentencia, ya sea penales, civiles, laborales, que son como que los juzgados ordinarios o de justicia de la República, a menos que se establezca expresamente en los presentes estatutos y en la reglamentación de la FIFA. En vez de ello, lo que promulga FIFA y la federación es que cualquier conflicto que surja de entre los miembros de la federación o los afiliados a cualquier miembro, los oficiales, los jugadores o los agentes, se traten de solventar o solucionar dentro del mismo seno del fútbol. Y para ello establece que a nivel internacional podemos mencionar el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que ya lo hemos mencionado anteriormente, y actualmente también está conformado el Tribunal de Arbitraje Nacional de Fútbol, que a nivel nacional sería como que el máximo tribunal de arbitraje nacional para resolver cualquier disputa, obviamente, perdona la redundancia, a nivel nacional. Cuando ustedes, solo a modo de aclaración, este arbitraje no deben de confundirlo con el arbitraje de los árbitros, por decirlo así, ahí sí que de los árbitros de partido, sino que es un arbitraje, es un mecanismo de resolución de disputas reconocido no solo en Guatemala, sino que a nivel mundial, con el fin de no acudir a tribunales ordinarios, sino que es un arbitraje el cual están conformados a las personas que integran los tribunales, también se les denomina como árbitros, pero no son, como les repito, no son árbitros con silbato, con tarjetas amarillas o rojas, por decirlo así. Los órganos jurisdiccionales reconocidos por la FEDEFUT o que están reconocidos o creados en estos estatutos son los siguientes: la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, la Comisión Disciplinaria, Comisión de Ética y Comisión de Apelaciones. La Comisión Disciplinaria, de Ética y de Apelaciones son órganos que actualmente ya están en funcionamiento. Ya conocen casos en materia disciplinaria, en materia de ética o en materia de apelación. La única que todavía no está funcionando, por decirlo así, es la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, que se tiene contemplado que empiece a funcionar en el mes de enero del año 2022. Entonces ya es cuestión de 2 meses para que empiece a funcionar. Y como les repito, vamos a tratar de verla y desarrollarla el último día de clases, que es el siguiente lunes. Actualmente, solo a modo de aprendizaje, actualmente todas las disputas entre jugadores en relación a clubes o entrenadores respecto a clubes se dilucidan en el Tribunal de Arbitraje Deportivo de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, y tal vez algunos de ustedes han escuchado él o han tenido alguna, como que han llevado a cabo sus procesos en ese tribunal. Por último, ya a modo de finalizar, la FEDEFUT autorizará, avalará, coordinará y supervisará las competiciones oficiales de básicamente todas las ligas reconocidas y afiliadas a la misma, y los campeonatos regionales, que son los campeonatos que se llevan a cabo en las asociaciones deportivas departamentales de fútbol. El órgano de concesión de licencias, este órgano está desarrollado en un reglamento específico basado en la reglamentación de FIFA, en la cual se establecen los requisitos que deberán de cumplir
todos los clubes para participar en las competiciones de la FEDEFUT, específicamente en las competiciones organizadas por la Liga Nacional de Fútbol de la República de Guatemala y la Liga de Fútbol Primera División. ¿Por qué? Porque estas ligas son como que, por decirlo así, son las 2 ligas más desarrolladas profesionalmente y son las que pueden tener participación a nivel internacional. ¿Cómo se desarrolla esto? Tal vez algunos de ustedes han escuchado, por decirlo así, de ciertos requisitos que deben de cumplir los clubes en determinado país o competencia. A nivel de regional de háblese de CONCACAF, la CONCACAF, si usted quiere como club, quiere participar o accede a un torneo organizado por ella, debe cumplir con ciertos requisitos. Un ejemplo claro son los estadios, por decirlo así. CONCACAF establece que si un club quiere participar en un torneo organizado por ellos, su estadio debe cumplir con ciertos requisitos mínimos. Por decirlo así, en Guatemala el único estadio en toda la República que puede ser utilizado en torneos de CONCACAF es el estadio Doroteo Guamuch Flores. Todos los demás estadios, si ustedes se dan cuenta, todos los partidos que disputa, por ejemplo, que disputó Santa Lucía, que disputó Guastatoya, se jugaron en el Doroteo Guamuch, por lo mismo, por los requisitos que establece CONCACAF. Entonces, a nivel nacional se replica lo mismo. Para poder participar en los torneos de Liga Nacional o Primera División, todos los clubes deben de cumplir con ciertos requisitos mínimos, por los cuales, si no se cumplen, no pueden tener participación o no pueden utilizar, por decirlo así, los estadios. Por eso, si ustedes se dan cuenta, cada inicio de temporada, los equipos o clubes que ascienden de primera a Liga Nacional empiezan a remodelar sus estadios, sus campos, para cumplir con estos requisitos que le exige este órgano de concesión de licencias a los clubes. Y es un sistema de concesión de licencias de clubes que se replica en todo el mundo. Por decirlo así, en México, ahí no se permite el ascenso de clubes que sus estadios no cumplan con los requisitos que están establecidos. Si su club no cumple, si el estadio no cumple, por decirlo así, los requisitos mínimos, no puede ascender. Entonces, lo que se le da, por decirlo así como que premio consolación, es una determinada cantidad de dinero para que lo invierta, ya sea en infraestructura o en cualquier otro aspecto, con el fin de que se pueda seguir desarrollando profesionalmente el fútbol. Y esto sería hasta el día de hoy el tema de los estatutos de FEDEFUT. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta de este tema? ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Yo sí tengo una duda. ¿Usted no cree que es conveniente exigirle desde ya al equipo que sube a primera división de que llene esos requisitos? Porque yo creo que al estar en primera división, pues ya hay un pasito nada más a Liga Nacional y yo creo que no hay mucho tiempo en hacer todas esas reformas a los estadios que se solicita por parte de la federación para que se le dé su licencia de participación, ¿verdad? Entonces, ¿no cree usted que la federación debería de la manera de obligar al equipo que suba de segunda a primera a pues de a poco ir haciendo esas mejoras a los estadios? Porque uno nunca sabe pues de que de repente ya a la primera suban a Liga Mayor, ¿verdad? Exactamente. Pues como te decía, este órgano solo se encarga de clubes de liga, actualmente solo de clubes de Liga Nacional y de Primera División. Obviamente los requisitos que le piden a los clubes de Liga de Primera División y a los de Liga Nacional son totalmente distintos. ¿Por qué? Básicamente por la cantidad de dinero que se debe invertir en infraestructura, que lastimosamente es un como que problema que viene afectando no solo a Guatemala, sino que a nivel centroamericano, que es la infraestructura, que es como que uno de los grandes como que desventajas que tenemos actualmente. Entonces, este órgano eso es lo que está tratando de, obviamente, de promover y obligar a los clubes, ¿va? Pero básicamente ahorita se están enfocando en los clubes de Liga Nacional, que son como que los, que también, otro ejemplo, de participar a nivel internacional, pero sí se está replicando a nivel como que nacional, pero obviamente no se le puede exigir a un club de
de segunda división, lo mismo que a un club de Liga Nacional, obviamente por la inversión económica que deben de hacer, pero sí se está trabajando en ello, ¿verdad? Obviamente para mejorar la infraestructura y el fútbol, por decirlo así. ¿Alguien más? Muy bien. Rick, buenas noches. Buenas noches. Solo con una consulta. ¿Por qué los equipos de segunda división cuando ascienden a primera tienen que volverse sociedad anónima? Me refiero a equipos que son patrocinados por municipalidades y ya llegan a primera división, tienen que pasarse a ser sociedad anónima. ¿Está en algún estatuto establecido eso? Sí, están ahí sí que retomamos otra vez ¿Logran ver la pirámide? Sí, Lick. Entonces, Sí, se mira bien, están, ahí sí que viendo la pirámide en los estatutos de FIFA y en los estatutos de CONCACAF y de FEFUT. Establece, ahí sí que esto es como que con el fin de profesionalizar el fútbol, que este cambio se empezó a dar a partir del 2018, en el cual se establecía que todos los clubes que participan específicamente Liga Nacional, Primera División, Segunda División y Tercera División, que estén constituidos legalmente conforme a las leyes de la República de Guatemala, no importando su denominación. Por ejemplo, si usted tiene un club o quiere formar un club, lo puede formar ya sea como una sociedad anónima o como una asociación civil no lucrativa. Eso es como que a la libertad de cada uno de los directivos, por decirlo así, pero sí deben estar conformados legalmente, independientemente de la forma que quieran adoptar. ¿Por qué? Esto es un requisito que también ahí sí que lo exige el órgano de concesión de licencias, porque usted como club, cuando se empieza a formar parte de la jerarquía del fútbol o estructura del fútbol, empieza a adquirir derechos y obligaciones. Entonces, antes habían clubes que no estaban constituidos legalmente, entonces al momento de que surgiera un conflicto o un litigio, no podía usted como que demandar o no podía exigir ciertos derechos porque legalmente no existía esa persona. Entonces, por eso es que se empezó ahí sí que a partir de 2018 a exigir a los clubes de esas ligas que estén constituidos legalmente. Actualmente es a los clubes de futsal, Liga Nacional de Fútbol Femenino y Fútbol Playa no se les está exigiendo porque todavía son ligas como que por decirlo así en desarrollo que no tienen la capacidad todavía económica de empezar a profesionalizarse. Obviamente en un futuro, tal vez a mediano o largo plazo ya se van a empezar a exigir ciertos requisitos, pero actualmente no se les piden. Y por esa razón es que se les exige la constitución legalmente a los clubes. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguien más? O damos por finalizar, ya son las 7:10. ¿No? Entonces, por mi parte, ha sido todo por el día de hoy. Cualquier cosa, duda, comentario, estoy ahí a las órdenes en el WhatsApp. En unos minutos le estoy transmitiendo, ahí sí que le estoy remitiendo la presentación, así como los estatutos de la Federación de Fútbol de Guatemala para que los empiecen a leer y tal vez el día de mañana o pasado mañana ya les estoy enviando nuevamente otro examen corto. Algunas preguntas no solo están en la presentación, sino que también se tienen que basar o tienen que leer los estatutos de la Federación. Y tal vez les voy a modo de adelantar el reglamento del estatuto sobre el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de la FIFA para que lo empiecen a leer para el siguiente lunes. El siguiente lunes ya va a ser un poco más entretenido, por decirlo así, porque ustedes se dan cuenta, estos primeros 2 días fueron un poco más teóricos, pero el siguiente lunes va a ser un poco más práctico porque van a ser temas más que están, con los cuales ustedes están familiarizados. Entonces,
les va a gustar un poquito más y vamos a dar cierta información, ciertos datos interesantes de transferencias, derechos de formación, litigios tanto a nivel nacional como internacional. Y entonces, de mi parte, eso sería. Me despido de ustedes